Si le parece cómodo, si no, Sí, por mi parte me sería igual ir acá o por lo virtual o en la facultad. ¿vos crees que habría una diferencia si estás allá con esta materia? Quizás en las consultas, en la parte práctica, Pues eso pueden opino yo. arreglar con los ayudantes, ¿no? Hay varios nuevos, lo cual no sé qué van a hacer porque las 4 clases que pasaron son importantes. Y bueno, esos nuevos tienen que agarrar el mail de alguno de los ayudantes y pedirle que lo incorporen a su lista, ¿no? Por otro lado, pueden hablar con los ayudantes si necesitan una consulta presencial, porque ahí es más manejable todo. En cambio, acá somos como 100, 120 más o menos ya. Meter 120 no. Lo que pasa es que no hay micrófono, por lo menos que yo sepa. Así que hasta que veamos cómo sigue esto, continuamos así. Y si ustedes están cómodos, bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta referente a la materia? ¿Alguien me puede dar su opinión? Que se anime a decir si la materia le gusta, si no le gusta, porque esto es la ingeniería, para esto han entrado. En mi opinión, digamos, está interesante empezar a aplicar la física. Por ahí, particularmente yo me pierdo bastante, digamos, pero es interesante, digamos, la cuestión ya de empezar a ver en la realidad, digamos, aplicar todos los conceptos teóricos ya vistos, digamos. ¿Otro más que quiere opinar? Disculpe una consulta. ¿Cuándo van a tomar las pruebas de suficiencia? Eso no lo decimos. Ah, Justamente, puede ser que un día le digamos, bueno, señores, hoja y papel y lápiz, perdón, y al resolver le ponemos un problema ahí y ustedes lo resuelven, pero se lo resuelven para ustedes, ¿no? Si copian, se están mintiendo ustedes mismos. En el parcial le aseguro que no van a copiar, no tienen tiempo. Aparte, ningún problema es igual porque los hago. No van a tener 2 parciales iguales. Puede ser que haya alguno que recupere de hace muchos años, pero siempre lo cambio. Así que les aconsejo que estudien realizando ejercicios. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Estamos en 60 asistentes, 61. ¿Alguna preguntita? Aprovechen, pregunten si tienen duda de la teoría, de la aplicación, si entienden o no entienden las leyes. Este, bueno, damos por iniciada. No sé, no quiero silenciarlos a todos porque apaguen el micrófono. Alguien está ahí el, el micrófono abierto. Bueno, vamos a comenzar. Ya tienen la primera filmina. Y continuamos con cadenas y vínculos, pero esta vez vamos a avanzar un poco, ya vamos a empezar a resolver problemas simples. O sea que más o menos podríamos decir que esta clase se refiere a máquinas simples y cómo se resuelven los problemas. Así que yo voy a hacer un breve repaso
Bueno, ya saben ustedes que el equilibrio de fuerzas concurrentes en el plano tiene que ver con la parte teórica o analítica, digamos, como sumatoria de fuerza igual a cero, fuerzas concurrentes y polígono de fuerzas cerrado. En cambio, en un sistema general de fuerzas, donde ya sabemos que las fuerzas no concurren a un punto y además tenemos otras solicitaciones, como pueden ser cuplas, ahí ya la exigencia un poco mayor. Tenemos que tener dos condiciones que nosotros las vamos a resumir en dos ecuaciones vectoriales, que es sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momento igual a cero. La cual, de ahí salen tres escalares que están ahí indicadas, sumatoria de fuerzas, son dos, y sumatoria de momento una, en los ejes que nosotros elegimos, las fuerzas, y la sumatoria de momento sobre cualquier punto que esté en el plano, que es indistinto. Y además la parte gráfica significa que el polígono de fuerza tiene que estar cerrado para que no haya una resultante, o sea, la suma de fuerza cero, y el polígono funicular tiene que estar cerrado, que eso lo van a ver más adelante. De todas maneras, nosotros ya nos resolvemos con polígonos funiculares, esto es cuestión de la parte teórica. Hace muchísimos años se resolvían los problemas con polígonos funiculares. Ahora ya hay computadoras, hay otros elementos, y otras formas de cálculo para el cual nosotros podemos tener mejor apreciación de nuestro resultado y mayor control de los errores. Toda operación que se haga en la ingeniería siempre tiene un error. Por eso ustedes más adelante van a estudiar el error para saber en qué mundo del error se están manejando cuando están haciendo los cálculos. Y eso es muy importante para el ingeniero saberlo, porque de ahí es donde él va a tomar decisiones con respecto a los tipos de solicitaciones y otras condiciones que dará el problema. Así que siempre es importantísimo conocer el error y además ahora el error que tienen nuestros sistemas de computación, ¿no? Y que eso son ya materias que van a ver más adelante. Yo voy a apagar la cámara, no tiene sentido que me vean. Así se centran. Bien, sabemos también que podemos combinar de otras formas las ecuaciones escalares. Ya sabíamos, podemos agarrar dos de momento y una de fuerzas, pero el eje que forman los dos puntos en el cual tomamos momento o recta no tiene que ser perpendicular al eje donde tomamos la suma de fuerzas. Y además también podemos tomar tres momentos en distintos puntos con la consideración que los puntos no tienen que estar alineados. Bien, ahora sí voy a prender la cámara y me voy a quedar un ratito aquí y quisiera que alguien me diga, tres fuerzas en el plano están en equilibrio, sí. ¿Alguien me puede responder? Si la sumatoria vale cero. Sí, esa es la condición. Están en equilibrio, la suma vale cero. Y además, esto va a ser un poco, quisiera que ustedes Si concurren un punto. no pregunten, afirme. Bueno, María, ¿no? Afirma, no hay problema, ya que nos conocemos todos, así que es raro que nunca cometamos un error. Siempre cometemos errores, somos humanos. Así que, bueno, y quiere decir entonces, resumirlo, María, por favor. Que la sumatoria de las fuerzas tienen que dar cero y tienen que concurrir a un punto. Ajá, ¿y eso por qué? Es lo que me acuerdo de la teoría. Bueno, eso tiene un porqué, María, y a ver si hay alguno de los
73 que tenemos ahora, ya que la señorita se animó a hablar, a ver un señor, que me diga por qué eso es así. ¿Qué pasa si no concurren un punto, pero dan 0? Porque pueden producir momento. No pregunten, traten de afirmar algo, o por lo menos si se equivocan, no interesa. Por lo menos tienen la cámara apagada, no se hagan problemas. A ver, afirmen, ¿qué pasa si las tres fuerzas, o sea, vamos ahí, es lo que acaba de decir la señorita María. Las tres fuerzas están en equilibrio si concurren un punto, o sea, son fuerzas concurrentes, y el polígono de fuerza es cerrado, por eso la sumatoria de la fuerza da una resultante igual a 0. Y si no concurrirían, ¿qué pasaría? Porque puede dar el hecho de que tenga tres fuerzas. Tengo un lugar en el plano. Ahí tengo tres fuerzas. Las tres fuerzas ya no concurren a un punto. ¿Qué pasaría? Se generaría un momento. Exacto. Ahí yo puedo extender la línea de acción de las fuerzas y obtengo un punto con el cual la siguiente, la F2, produce una cupla. O sea, genera un momento alrededor de ese punto. Y ese momento ya me dice a mí que esa chapa rígida, porque esa es una chapa rígida en el plano, ¿no? Recuerden que nosotros llamamos chapa rígida a todo cuerpo que lo llevamos al plano. Un conjunto de números, todos alineados, llenando ese espacio y ocupando una coordenada dentro del plano. Y esa coordenada no se puede mover porque es un cuerpo rígido, bajo ningún punto de vista o influencia de alguna fuerza o de momento. Entonces ahí ya yo puedo decir, no puedo pensar en un sistema de tres fuerzas en el plano que esté en equilibrio si no pienso que tienen que ser concurrentes. Y eso es lo que vamos a usar hoy mucho. Ese concepto, que fíjense, está dentro de las leyes de Newton, pero hay una consideración ahí que son concurrentes para evitar justamente que el cuerpo realice una ¿qué? Una rotación, un giro. Una rotación, exactamente. Nosotros ahí ya nos garantizamos que porque las tres fuerzas están concurriendo, el polígono de fuerza da cerrado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Están en equilibrio. ¿Profe? Sí. Hay algo que me tenía confundido, que me acabo de acordar que le quería preguntar. Usted cuando nombra cupla, digamos, a lo que sería el momento que con la fuerza 2 aquí y el punto que se produce. Sí. Yo tenía entendido que la cupla eran dos fuerzas con misma dirección, paralelas, digamos, pero de diferente sentido y misma magnitud. Exactamente. Pero ahí vos tenés un momento. Y ese momento, pero a ver, voy a prender la cámara. Eso es un momento, ¿verdad? Que estoy tomando un punto. Y ese sistema, que son tres fuerzas, está generando un momento. Y el momento es una cosita que nosotros lo simbolizamos así. Entonces, no necesariamente yo puedo decir que aquí hay dos fuerzas. Puedo decir hay un momento. Y un momento lo puedo hacerlo similar a la fuerza, a dos fuerzas. ¿Me entiendes? Estos son conceptos en el cual vos decís, bueno, el efecto de una cupla me da lo mismo. En este caso, vos tenés una fuerza y un punto. Y eso da un efecto de dar la vuelta a todo el cuerpo. Bien, la saco a la cupla y pongo su equivalente. ¿Cuál sería el equivalente? Un momento que podría ser una cupla. Entonces yo por ahí voy a decir una cosa o la otra, porque es indistinto para nosotros. Sí, es verdad, acá hay una fuerza, pero hay un efecto que está produciendo. Y lo que me importa a mí es que el efecto sea equivalente a lo que yo estoy haciendo. ¿Te acuerdas de los sistemas equivalentes, no? Sí. Bueno, entonces a eso me refiero. Muy buena la pregunta. Si ustedes
entiendan que por ahí, como ingeniero, sí, mira, aquí hay una cupla, sí, pero no necesariamente va a tener que haber dos fuercitas. Es más, a las dos fuercitas no las va a ver nunca, porque ya habíamos dicho que vemos las fuerzas. No, Entonces, ¿qué ves? el efecto. Exacto. Entonces, el hecho de que yo te diga eso, esa chapa gira, si es por una fuerza, digamos, multiplicada por una distancia, un punto, o si son dos fuerzas, es indistinto. ¿Está claro? Pero sí es importante cuando yo quiero, me voy ya a ser más específico con este tipo de situaciones. Quiero decir, bueno, mira, aquí hay una cupla. ¿De acuerdo? Sí, profe, muy claro, gracias. Perfecto. Bueno, por supuesto que la tomamos. Ahora vamos a un pequeño problema. Aquí tenemos un carro de carga, está cargando el que tiene cosas, se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados, está indicado acá, con respecto a la vertical. El peso total del carro y su carga es de 5.500 libras. Y este actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas del carril y es equidistante a los dos ejes. Esto tienen que aprender a leerlo e interpretarlo, porque a veces nosotros no le vamos a poner todas lo que son cotas. El carro se sostiene por medio de un cable que está unido a este en un punto que se encuentra a 24 pulgadas de, o sea, las 24 estas que están acá. Se ve la punta, ¿verdad? Sí. Sí, se está bien. Sí, profe. Bien. Entonces, determine la tensión del cable y la reacción en cada par de ruedas. ¿Qué es lo que hago aquí yo? Primero coloco un par de ejes y elijo de tal manera que pueda situar más fuerzas dentro de ese par de ejes y en un punto que me convenga. Ahí elijo porque me conviene. Entonces, pongo el diagrama de cuerpo libre del cuerpo y empiezo a escribir. Saco la fuerza, que viene a ser el peso, y voy a trabajar con sus componentes. Entonces, la componente en X son 5.500 libras por coseno de 25, que me da 4.980, que está acá. Fíjense que aquí X, aquí no. La componente en Y para el sistema que yo elegí son 5.500 libras por el seno de 25, lo cual me da 2.320 libras. Si yo ahora tomo momento en el punto A, lo que hago ahí es anular la tensión T, la reacción R1, y me quedo con dos datos, que son las componentes WX y WY, y una incógnita que es R2. Entonces, aquí tengo menos 2.320 libras, o sea, sí. Fíjense que aquí, vamos a ver el puntero. Ahí se está indicando qué simbología he usado y qué signo para el momento, o sea, lo que es antihorario positivo. Entonces, negativo horario, esto está haciendo así, por 25, menos 4.900 por 6, nuevamente esta fuerza también está haciendo un momento negativo, pero más esta que está haciendo así, ya voy a borrar todo, me está dando un momento como el que yo elegí como positivo, antihorario. Entonces eso igual a 0. Me da la ecuación de sumatoria de momentos en un punto igual a 0, del cual yo voy a despejar R2 y me da como 1.758 libras en esa rueda, rueda del carril.
Ahora, tomando momento con respecto a B, para eliminar T y R2, fíjense que ahora acá tomo un momento, no hago una sumatoria de fuerza, vuelvo a tomar momento. En B igual tengo 2.300 libras positiva. Voy a volver a indicar para que entiendan. Ven que esta fuerza hace esto alrededor de este punto. Sin embargo, esta hace esto alrededor de ese punto. Entonces ya es negativa. Lo mismo que R1 hace esto alrededor del punto B. Entonces, los brazos de palanca son 50 en pulgadas de R1, que son 25 más 25 al punto B. Son 6 pulgadas de la componente que vendría a ser WX, que son estas 6 pulgadas que están aquí. Y la otra tiene 25 pulgadas. Entonces, realizando las cuentas necesarias, me da que R1 562 libras, positiva porque, bueno, está bien elegido el sentido. Por sumatoria de fuerzas en X, ahora hago directamente en X que tengo T y WX, por lo tanto es igual, son iguales. T es igual a WX. Y ya voy a hacer una comprobación. Siempre les recomiendo que hagan una comprobación utilizando un conjunto de ecuaciones para la comprobación, o una, o dos, o tres, que sean linealmente independientes a las otras. Porque si no, si yo pongo una igual, lo que voy a hacer es comprobar el error. Entonces aquí utilizo otro sistema de eje, sumo y me da 0. En este caso no calculo, sino directamente sumo lo que yo calculé y aquí me tiene que dar 0. Y aquí ya tengo todo el problema resuelto. ¿Alguna duda con este pequeño problemita? Por mi parte no, profe. ¿Dudas, chicos? Bueno, sigamos. Acá viene una parte muy interesante con la cual yo quiero explicar cómo actúan las solicitaciones y cómo reaccionan los vínculos, en este caso los externos. Fíjense, esto es un pequeño pórtico. Este pórtico es un ángulo, es una sola barra. Yo lo voy a ver si lo voy a como escribir. Es una sola cosa en ángulo que tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil. Esto, ¿cómo se llama? ¿Un apoyo simple puede ser? No, la estructura. Nosotros le habíamos puesto nombre a la Simplemente estructura. apoyada. Simplemente apoyada. Esto es un elemento simplemente apoyado. Tiene un apoyo doble y un apoyo simple. Entonces, lo voy a trabajar como tal. Pero fíjense que aquí, ¿qué pasaría con la fuerza P en el apoyo doble? Allá en el doble, que es el que está abajo, el apoyo simple sería este que está arriba. ¿Cómo reaccionaría el apoyo simple y el apoyo doble? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas incógnitas tenemos nosotros en el apoyo doble? 2. En el simple, 1. Entonces, ¿cómo reaccionaría eso? Así. Pero fíjense acá algo muy interesante. La fuerza P está solicitando a este pórtico, y este pórtico tiene una barra que es totalmente vertical. Por lo tanto,
abajo se va a generar una fuerza de reacción de tal manera que va a equilibrar la acción. La acción es P, la reacción es ahí. Pero son dos fuerzas que están en una misma línea. Al estar contenida dentro de esa línea, ¿cómo se equilibran? Habíamos visto el primer principio de nuestra materia, que es el principio fundamental, los principios fundamentales de la mecánica. Entonces, dos fuerzas están en equilibrio sí, solo sí, son de igual módulo, distinto sentido y están contenidas en esa línea, son colineales. Y eso también hace el hecho de la acción y reacción. ¿Por qué no reaccionan los otros? Porque este es un sistema rígido. Esto, si fuera algo real, esto sufriría una deformación y capaz que algo participaría el otro vínculo. Pero esto no es el caso nuestro. Nosotros no podemos pensar que las cosas se deforman. Nunca. Todo es rígido. Y lo que es rígido actúa como rígido y responde como rígido. Es infinitamente rígido. Entonces, el apoyo B tendrá su reacción igual a 0 y la componente X del apoyo A será 0. Y por sumatoria de verticales, AI es igual a P. Ahora, si yo a P la pongo horizontal, es otro caso, un caso B. ¿Cómo reaccionaría ahora esta estructura? Que es la misma, lo único que hice ahora es poner la P horizontal, antes estaba vertical. ¿Alguien me puede decir? El que es respecto a X. ¿Cómo? La componente de A reaccionaría a la componente en X de A. Reacciona bien. ¿Por qué? Porque sé de fuerzas en X, y si yo tengo una fuerza en X, tengo que tener otra fuerza en X, que la equilibre, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora tengo una P y una AX, que evidentemente al no haber otra fuerza horizontal, tienen que ser iguales, de sentido opuesto. Pero ahora AX y P, ¿qué hacen acá? Generan una cupla. Exacto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el sistema? De esta manera. Yo tengo una cupla activa que lo genera AX y P, y el sistema necesita equilibrar eso, y lo hace mediante el otro vínculo. O sea que, miren, con una fuerza horizontal se genera una reacción vertical. Y esa reacción hace que por equilibrio de fuerzas en I, yo tenga que tener en AI una P también. Pero estas se van a equilibrar, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede? En el sistema que yo le di una acción de una cupla activa, el sistema, me están viendo, ¿verdad? Reacciona Sí, profe. con una cupla reactiva que la generan los vínculos. Si no, el sistema giraría. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, ahora tengo este temita. Fíjense, yo acá tengo ahora la misma fuerza, nada más que pongo raíz, una fuerza, raíz de 2P para que tengamos dos fuerzas. Ahora es como si fuera que estoy aplicando, perdón, que estoy aplicando 2P realmente. Una P vertical y una P horizontal. Pero acá viene ahora, yo tengo esta fuerza que está inclinada a 45 grados y tengo, fíjense, una reacción en B igual a P y una reacción en AX igual a P. Pero aquí AI da 0. ¿Y qué ha pasado acá? Y la sumatoria de fuerza en Y y en X da 0. Y tiene que dar 0. Acá, ¿qué es lo que sucedió? Yo tengo en realidad una
fuerza que está inclinada y si yo proyecto su línea de acción, fíjense, la proyecto de tal manera que, bueno, la dejo proyectada, pero a la vez voy a proyectar las otras dos fuerzas, la B y la AX. Entonces yo aquí tengo un punto de encuentro de ¿cuántas fuerzas? 3. Bien, entonces aquí tengo, acá, tengo la solución gráfica, pero ahí no participa AX. Y por supuesto que no participa, porque si no, no estaría en equilibrio el sistema. Tres fuerzas, tengo la B, la AX y la P, raíz de 2P en realidad, las cuales sumadas me dan 0. Y además, ¿qué condiciones están cumpliendo? Concurre en un punto. Exactamente. Entonces aquí yo me aseguro de que este sistema esté en equilibrio. Fíjense que ahora pongo lo mismo, pero ahora se ve un poquito más claro, porque esta con esta hacen una cupla y esta con esta hacen la otra cupla. Por eso esta no participa. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. A diferencia que si ahora yo, como habíamos visto recién, en lugar de poner fuerza, pongo un momento activo, o sea, aplico una cupla como acción sobre la estructura. ¿Y qué va a pasar ahora? Y bueno, el sistema me va a reaccionar con una cupla reactiva. De tal manera, por supuesto que aquí seguimos que los lados de cada uno de este pórtico tienen el valor A de dimensión, ¿no? Entonces, acá nosotros, si hacemos las cuentas necesarias, todo esto se lo dejo para que ustedes en la casa lo hagan, porque si no lo hacen, no lo van a entender. Entonces, sacan las reacciones y le va a dar que B es igual al momento dividido en A y AI es el momento dividido en A. Fíjense que ahora AX no participa porque no tiene con quién hacer una contracupla. La contracupla del momento activo, que la cupla reactiva, la realizan B y AI. ¿Alguna pregunta de esto? Quiero aclararle a todos que recién estamos empezando a analizar las estructuras. Esto es un simple pórtico que está encima, apoyado simplemente, es una estructura simplemente apoyada. Esto es algo simple, lo más simple que van a ver. Y ya tenemos 4 casos y puedo tener más. Yo lo que hago aquí es simplemente resumir para que vean ustedes, todos ustedes, cómo las estructuras reaccionan de acuerdo a cómo son solicitadas y además como el vínculo puede, no como yo quiera. El vínculo es algo que yo lo dibujo, pues lo tengo que hacer en la realidad. Y si lo hago diferente a mi modelo, va a pasar cosas diferentes. ¿Hay alguna duda? Profe, Sí, en el segundo caso, sí. ¿puede consultar por qué la componente en Y de A es igual a P? Me quedó de En el segundo caso, en este. sí, Y bueno, yo tengo acá, no se olviden que esto tiene de distancia A y de distancia A. ¿No? A y A. ¿Se dan cuenta? O sea, las distancias que generan las dos cuplas, que son activas y reactivas, son P por A y P por A. Si hubiera otra distancia, las cuplas serían cupla y contracupla, tendrían valores distintos. Pero acá es un cuadrado lo que forma en realidad si yo proyecto una línea aquí, ¿ve?
Entonces, cuando yo solicito con P, obviamente aquí por suma de fuerzas en X, me tiene que dar a X igual a P. Pero si yo aquí tuviera unas distancias distintas, la contracupla reactiva tendría otros valores. En este caso, es igual a P porque las distancias son iguales. ¿Me entiendes? Sí, O sea, si yo tomo momento, fíjense, si yo tomo un momento acá, P por A, que esta es la altura A, es igual a B por A. Si aquí yo tuviera una distancia más larga, es la distancia por B. claro. Gracias, profe. ¿Perfecto? ¿Alguna duda más? Pregunten porque esto es importante, ¿no? Wow. Tengo acá ya la primera estructura y quiero que ustedes me cuenten qué es lo que están viendo. ¿Qué tipo de estructura es esta? Una barra simplemente apoyada ¿Y dónde están los apoyos? ¿Cuáles son y cómo son? y un apoyo simple, el de la izquierda, un apoyo doble de la derecha. Dámelo, tienen letras. Acostúmbrate más o menos a. El apoyo Ahí simple, ¿cuál es? en A, En A. ¿Y qué tipo de apoyo es? Esto es un émbolo liso. Puede desplazarse en forma vertical. No tiene, o sea, puede desplazarse en forma vertical. No tiene ningún otro tipo de fuerzas más que la que puede impedir como reacción. Lo demás lo deja. El punto A le permite a la barra girar y además le permite desplazarse en forma vertical. Por lo tanto, ¿qué impide ese émbolo? El desplazamiento horizontal. Entonces, ¿qué genera ahí? Una única incógnita. Nos genera, recuerden, lo que yo impido genera la incógnita estática. ¿Qué Sí. estoy impidiendo? Un desplazamiento horizontal. ¿Qué tipo de incógnita estática genera? Una fuerza. Una fuerza. Sí. Una fuerza de reacción. ¿En qué sentido? ¿Y en qué dirección? Dirección horizontal. ¿Sentido? Puedo suponer uno. No me interesa. Yo ya sé que es horizontal y que pasa por dónde. Por el punto A. Exactamente. Entonces, pongo mis incógnitas estáticas porque ya conozco. Sé que la incógnita en A es horizontal y la supongo así, con sentido de izquierda a derecha. Y las otras también las supongo así. Si le pego, le pego. Y si no, no. Tengo que pensar mucho y puede ser, capaz que le pegue a todo porque pienso y tengo mucha sentimiento. Entonces, esto nosotros decimos, de una opción por un sentimiento. O sea, es como que vos lo ves a la estructura y decís, no, esto me parece que va para arriba o para abajo. Es como que vos y si no te ayuda eso, no importa. Pongo todas positivas. Después darán negativas las que tengan que dar. Entonces, si yo tengo ahí, ¿cuántas fuerzas tengo en realidad? Como incógnitas. Tres. Tres fuerzas. Tres. ¿Por qué tres? Cuatro con el peso, ¿no, profe?
El peso lo conozco, eso es dato. Diga. Entonces ahí se van a desarmar, porque si no se equivocan, no van a aprender. Esto es como andar a la bicicleta la primera vez. Te tienes que caer 3 o 4 veces, después ya vas. ¿Cuántas fuerzas ven de incógnitas? A, BI y BX. ¿Y por qué BI y BX no B? BI y BX son las componentes de quién? De B. De B. De B. Pero a B, ¿qué sé de B? Yo ya lo dije la clase pasada. ¿Cómo pregunta? No escuché bien, La profesor. pregunta es la siguiente. ¿Qué sé de la fuerza B? La dirección, No sé la dirección. se la puedo calcular. Sí, pero tengo algo que sé. Que es un apoyo doble. Bueno, sí, Entonces tiene pero dos eso no dice incógnitas. nada. Ajá. ¿Dónde ¿Qué está sé yo del ubicado? apoyo A? Sé que la fuerza es perpendicular al sentido que se desplaza el émbolo. Y sé que pasa por A. Ahora, ¿qué sé del punto B? Que la fuerza pasa por el punto. Exactamente. Es lo único que sé. Pasa por el punto. ¿Y es cuántas fuerzas? Una. Una. Lo que estoy poniendo ahí son las componentes. Una sola fuerza. Entonces, ¿cuántas fuerzas tengo en realidad? Dos. No. ¿Cuántas fuerzas en todo el sistema ese? No miren todo lo que está escrito. Piensen. Tengo tres. ¿Cuáles son? A, El B y P. peso A y B. Perfecto. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir para que estén en equilibrio? Que concurran a un punto. Exactamente. ¿Y qué más? Y que su suma sea cero. Exacto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Cumplir, como dicen aquí, le vamos a imponer eso. Entonces, ¿cómo impongo eso? ¿Qué sé yo de A y de P? Sé sus direcciones. Entonces, ahí yo estoy obteniendo y llego a y cierro. Y ya resolví el problema en forma geométrica. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. ¿Alguna duda? Pregunten, chicos, no hay problema. Entonces, significa que yo también del mismo gráfico puedo obtener las componentes de B. Esto me dice a mí, fíjense, o tomo las componentes o tomo la resultante B. De todas maneras, fíjense, yo vengo con P, que la conozco, sigo con B y sigo con A y vuelvo al punto de partida, significa que la resultante da 0. Acá hago lo mismo. Vengo con P, vengo con BX, vengo con BI y con A. El problema aquí es que yo no sé, cuando pongo el otro, hasta dónde va. Entonces necesito sí o sí la dirección de B. Necesito esa dirección para poder construir y de ahí sacar la BX y la BI. ¿Entiende? Profe, ahí Sí. si estuviera resuelto con las escalas y todo, ya midiéndolo, ¿deberían salir las componentes o no? Deben salir todos. Todo lo que está ahí en escala se calcula. Esa es esto es solución gráfica. O sea, yo debo hacer la estructura a escala para poder sacar las inclinaciones y
la estructura a escala y el polígono de fuerza a escala de fuerzas, por supuesto. Y con eso ya está. Pero también tengo la opción de hacer una sumatoria de fuerzas. O sea, aquí yo medio me adelanté y ustedes lo deben haber visto. ¿Dónde tomaría yo momento para tener una sola incógnita? Y en el punto donde tengo dos, en B. Entonces ahí yo voy a anular eso. Tomo sumatoria de momento en B, me queda A por 3 y me queda P por 2. Y fíjense que acá, ¿qué es lo que están viendo ustedes aquí? A por 3 más P por 2. Que el sentido de A El sentido de A tendría está mal supuesto, porque debería ser menos A por 3 más P por 2, de tal manera que A por 3 sea igual a P por 2, pero no importa. Yo lo elegí así y escuchen bien, no lo toco. Lo vuelvo a repetir, no lo toco, no lo tacho, no lo borro, no empiezo a hacer cosas raras. Eso está así y así está. Y está bien. ¿Qué es lo que me va a decir eso? Que el valor de A es negativo y eso, como ingeniero, para mí es suficiente. Ya sé que va para el otro lado. No necesito tocar nada, porque si esto es una parte de una estructura grande y yo empiezo a borrar y cambiar cosas, no les puedo decir la cantidad de errores que va a haber. Lo que tengo que hacer es entender que A es menos 2/3 de P. Y la sigo tomando al mismo vector que supuse con el mismo sentido que supuse. ¿Se entendió eso? No lo toco, no lo borro, no lo cambio. ¿Quedó alguna duda de eso? Bien. Entonces, ¿qué me queda ahora hacer? Evidentemente, A es en sentido opuesto, por eso me sale con signo negativo. No me interesa. Sigo mi desarrollo. Hago la sumatoria de fuerzas en X, me dice que A es igual A más BX, las dos van en el mismo sentido, igual a 0. Por lo tanto, me da eso. ¿Se entendió eso? Eso es álgebra básica. Y entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en I, BI y P son iguales. Le pongo valores a eso, ya resolví el problema en forma analítica. Pero no toco nada. Esos son los resultados. Lo único que hago, recuadro el resultado y eso es lo que entrego. Cuando me dicen resuelva la estructura, yo hago eso. Determine las reacciones. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Qué vemos acá? Esto es una nueva estructura, simple, por supuesto, pero ¿cómo se llama esta estructura? ¿Qué es lo que ven? Un arco reticulado. Un arco triangulado. Pórtico. Triarticulado. Un arco triarticulado. ¿Dónde ven las tres articulaciones? En A, B y D. Sí, hay tres articulaciones, en A, en B y en D. Bien. Pero no es un arco triarticulado. ¿Qué es?
una barra y una biela. Una barra y una biela. ¿Quién es el que dijo eso? Ahí me prendió. Tu nombre no está con... Bueno, a ver, ¿cuál es la barra y cuál es la biela? La barra de A pasando por B hasta C y la biela de B a D. Bien, la barra es A, B, C y la biela es B, D. Y si hay una barra y una biela, ¿qué estructura es esta? Simplemente apoyada. Simplemente apoyado, o sea, lo mismo que hemos visto recién, nada más que ahora el apoyo simple tiene una biela. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Disculpe, ¿la biela actúa como apoyo simple? Por supuesto, eso dijimos la clase pasada. Bien, sí, sí. ¿Y cuál es? Yo les dije que el apoyo simple tiene una inclinación. ¿Cuál es la inclinación de este apoyo simple? 60 grados. Entonces, voy a colocar las incógnitas que yo en D sigue la recta BD. O sea, está inclinada un ángulo de 30 respecto de la vertical. Y ahí están sus componentes. Bien, entonces, la distancia que hay entre DI y AI es 650, porque 650 tiene el cateto, entonces 650 dividido en coseno de 30 me da 750,5 milímetros, son medidas en milímetros. Así que yo lo único que hago es tomar sumatoria de momento en A. ¿Por qué tomo sumatoria de momento en A? Porque Porque estaría tengo las dos anulando incógnitas. ¿Cuántas? 3. 3. Y me Si tomo quedaría, en D, ¿no sería lo mismo? si tomo en D, ¿qué es lo que pasaría? Me quedaría ahí y C. Y sí, pero necesito más datos de lo... Yo ya calculé aquí arriba, fíjate, tengo una distancia calculada. Ah, bien. ¿Para qué voy a seguir calculando? Sí. Eso ustedes tienen que tener en cuenta. Cuanto menos calculen, cuanto menos operaciones hagan y lleguen más rápidamente al resultado, menores son los errores. Entonces, directamente me queda que 800 por la medida de 1 tiene que ser de I por la medida de 2. Con lo cual, si yo hago la cuenta, me queda que de I es igual a 876,9 newton. ¿Qué puedo hacer ahora? Fíjense que hay una relación entre dx y dy. ¿Y qué es? La tangente de 30. Por lo tanto, yo puedo calcular la dx. ¿Por qué? Porque conozco la dirección de la reacción D. También puedo ahora hacer sumatoria de fuerzas en X, con lo cual AX y DX son iguales. Sumatoria de fuerzas en I me daría AI, DI y menos 800. AI y DI siguen la dirección de los ejes positivos que hemos tomado, que ya sabemos cuáles son, no los pongo porque hacia arriba y hacia la derecha. Entonces hago la cuenta y me queda que AI es negativa.
Y eso tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cuántas fuerzas tengo en realidad en juego en toda esta estructura? 3. 3. ¿Cuáles son? A, D y C. ¿Y qué tiene que pasar? El equilibrio. ¿Qué tienen que pasar para que tengan equilibrio? Tiene que concurrir un punto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trazo la dirección que yo conozco. La intersecto con la dirección que también conozco, que es la dirección de D. Ahí me genera un punto. A ese punto, ¿quién tiene que ir? A. ¿Y por dónde pasa A? Por el punto A, digamos. Y el S, exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Trazo la siguiente línea. Y fíjense que la componente aquí, ahí ya se ve, está del otro lado de la que yo supuse para A. Y, ¿se dan cuenta? Por eso es chiquitita, pero va en sentido opuesto. Recuerden que AX y AI están aplicadas en el punto A, tanto como A. O sea, Profe, A, sí, perdón, justo así como usted decía, digamos, eso de intuir, cómo es, de sentir, digamos, el accionar de la fuerza. Si yo sí, veo a C como está empujando, tranquilamente por esa dirección de C podría haber supuesto de que, imaginado como que la barra se levantaba, entonces tengo una reacción de ahí hacia abajo, digamos. exactamente. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Exactamente. O sea, yo tengo esto que está pivotando acá. Esta fuerza trata de hacer esto. Entonces, esta va a tener que tratar de hacer eso. Para eso necesito a alguien aquí que haga esto. Y no como yo lo había supuesto. Por eso lo hago para que lo vean. Todo esto es parte de aprender. ¿Tienen alguna duda de esto? No, profe. Bien. Entonces, ahí tenemos A y ahora tenemos una nueva estructura. ¿Y esto qué es? Un arco Un arco triarticulado. triarticulado. Así. Digan, hablen, hablen. Un arco triarticulado. Que justo hablamos juntos. Y ahora, ¿quién más dice que es un arco triarticulado? Una barra y una biela, porque una mitad está cargada y la otra no. Exacto. Volvemos a lo mismo. Se dan cuenta que aquí todo es engañoso, porque en realidad uno tiene que aprender a mirar la estructura. La barra AC tiene una carga P, en cambio la biela CB es un elemento sin carga. Es una barra, pero es biela en este caso, porque no tiene carga. Entonces se reduce el hecho de ser barra a biela, la cual, al no tener carga, va a actuar como un apoyo ¿de qué tipo? Móvil. Móvil o simple, de un grado. Entonces, pongo todo eso que yo ya conozco, porque sí, sé que en el apoyo A tengo una fuerza que sé que pasa por A. Además, sé que en B tengo otra fuerza que va a pasar por B, pero además, ¿qué sé? Que si yo proyecto P, proyecto la línea CB, me da un punto, y ese punto es al que tiene que concurrir A. O sea, nuevamente volvemos a una estructura que no parecía, pero son todas iguales. A todas las resolvemos igual. Ahora,
yo pongo P en escala, pongo una paralela a la recta CB y por el otro lado una paralela a la recta AM. Esto tiene 45 grados y cierro el polígono. O sea, impongo el equilibrio. Hago cerrar el polígono. Además, lo he sacado del hecho de hacer concurrir las tres fuerzas a un punto. Entonces yo ya sé que eso está en equilibrio en el plano. Coloco las fuerzas reactivas, que son la reacción en A y la reacción en B. Y puedo también calcular las componentes AX y AI y BX y BY, que no lo voy a dibujar porque son más chiquititas, pero sabemos que tienen una relación en 45 grados y que son iguales. Están, BX y BY tienen el mismo módulo. Tangente 45, 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿y cómo se ve tiene un ángulo de 45? Porque podría concurrir con cualquier otro ángulo. Y vos fíjate cómo está todo trazado. O sea, aquí esto está en el medio. Tenemos 45, 45 y tenés un diámetro de 4 metros. Está en el medio exactamente. Si yo trazo eso así, ¿qué me da? Si yo tengo el valor de R aquí, ¿ah? Entiendo cómo lo puso para que dé 45, pero puede concurrir con cualquier otro ángulo. ¿Cómo sé que va a ser 45 y no cualquier otro? Y cuando sea cualquier otro, lo tenés que calcular. Aquí yo tengo un R acá y un R acá. Por lo tanto, tengo un triángulo. ¿De qué tipo? Rectángulo. El rectángulo y además que tiene dos lados iguales. ¿Cómo se llama eso? Isósceles. Bien. Y por eso sé que tiene 45. Bueno, otra duda. Sigo. Por lo tanto, yo puedo decir que puedo reemplazar esa biela curva por una biela recta. No es que estoy deformando, estos son cálculos que estoy haciendo. Cuando yo puedo agarrar y hacer decir, bueno, en lugar de usar la biela curva, voy a usar una recta. Es similar, es equivalente el sistema. Bueno, si lo puedo usar así, la distancia E que tiene entre el apoyo A y la recta de acción de P y D es el diámetro. Entonces, ¿dónde hago sumatoria de fuerzas en A? ¿Y qué es lo que saco? Conozco P y quiero calcular BI. Entonces, BI por D va a ser igual a P por E, cual directamente me da el valor de BI. Sabemos que BI y BX son iguales, están a 45. Por sumatoria de fuerzas en X, sé que a X y BX son iguales. Por sumatoria de fuerzas en Y, directamente tengo a I más BI menos P. Fíjense, ahí va hacia arriba, P va hacia abajo, BI va para arriba, así que eso es igual a 0. Por lo tanto, puedo calcular el valor de la reacción en AI. ¿Alguna duda de esto?
¿No? No. Lo pueden hacer en la casa. Bueno, acá que tengo. ¿Qué es esto? No escucho a nadie. ¿Alguien me da una Arco idea? atirantado Arco atirantado. ¿Dónde ves el tirante? en B. En B. No. ¿Qué es esto? Una viga simplemente apoyada. ¿Y dónde está el simple? Es una viga con dos apoyos simples y una biela, ¿o no? ¿Y la biela qué es? Un apoyo simple. Entonces, ¿cuántos apoyos Ah, simples tiene? Tres apoyos simples. Ah, bien. ¿Qué es lo que estoy enseñando acá? Estoy enseñando que, es decir, tenemos los nombres de muchos apoyos, pero nosotros nos tenemos que centrar en el número de incógnitas. Entonces, en realidad tenemos tres apoyos simples, o sea, tres apoyos de ¿cuántos grados? De uno. Uno. De uno. Y la estructura simplemente apoyada, ¿cuáles son los apoyos que tiene? Un fijo y un móvil. ¿Y qué grados son? Estamos ahí. Ah, de dos y de uno. Bien, ahí tenemos que apuntar. Y después empezar a buscar los datos que tiene cada apoyo. ¿Me van siguiendo? Sí. Esto no lo van a ver en un libro, ¿no? Se lo aprende en clase. O sea, yo puedo entender que haya algunos técnicos acá, pero los que no han estado en escuelas técnicas, les va a ser un poco más difícil esto. Entonces, acá que tenemos tres apoyos de un grado. ¿Qué sé de eso? En el apoyo A, ¿qué conozco? La dirección. La dirección. En el apoyo B La dirección. y en el apoyo C, También la dirección. bien. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con tres direcciones? Puedo intersectarlas y voy logrando puntos. Y cuando yo intersecto dos direcciones de un grado, o sea, llamémoslo biela, apoyo simple, lo que sea, ¿qué consigo en ese punto? Intersecto dos direcciones de un grado. Una cupla con la otra. Cupla no. ¿Qué consigo? Un apoyo fijo. Un apoyo fijo, lo que se diría que es un qué, un punto fijo. O sea, tengo las tres reacciones que ya las conozco en su dirección. No conozco ni el sentido ni el módulo, pero sé que están ahí. Supongo sentidos. Los sentidos después puedo ver si son positivos o negativos. Entonces, puedo trabajar también con sus componentes. Sí, puedo ponerlas. Puedo poner y decir, bueno, el apoyo A, si yo lo proyecto con el apoyo B, me genera un punto que se llama O. ¿Y qué pasa si yo digo voy a usar el A y el B con O? ¿Cómo queda la situación de esta? Esto es una sola barra, se dan cuenta que tiene un elemento vertical y luego curvo, pero es una sola cosa, es una sola barra, que está solicitada por dos fuerzas P, una vertical y una horizontal. Bien, el O, si yo intersecto B con A, ¿qué se genera? Un punto fijo. Entonces puedo suponer que todo este sistema tiene un apoyo doble en O y un apoyo simple en C. O intersectar estas dos y decir, bueno, tengo la línea de B con la línea de C y me genera acá
En ese punto, la línea de B con la línea de C, no miren la otra, ¿no? Me da el segundo punto y ese le llamo O'. Y aquí también tengo 45 grados porque aquí dice 45 grados. Entonces puedo generar también B con C, un O' y decir, bueno, en O' tengo un punto fijo y en A tengo un punto que tiene un apoyo de 1 grado. Yo puedo elegir, porque en una de esas me es más fácil calcular con O, o en una de esas me es más fácil calcular con O'. Eso va a depender del problema, de la cantidad de datos que tenga, los menos cálculos posibles. Por eso le doy las opciones. En este caso, prácticamente lo mismo. Hago sumatoria de momentos en O y ¿quién participa? ¿Quién participa? P G y y C. P. P horizontal y C. Con lo cual, me da que son iguales. Hago sumatoria de momentos en O'. ¿Y quién participa? P y A. P vertical y A. Y fíjense que los dos están ¿dónde? Sobre la misma recta de acción. Entonces, están iguales. Luego una sumatoria de fuerza en X, Bx y P me van a dar igual. Y BI es igual a Bx, por lo tanto me da P. Verifico haciendo una sumatoria de A menos P menos BI más C me da 0. ¿Se entendió el problemita este? Sí, profe. Bien, vamos más. ¿Qué veo acá? Dos barras y una biela. Y sí. Sí. Aquí estoy viendo que hay una conexión de dos estructuras mediante un elemento que viene a ser el elemento BD, ¿verdad? Sí. BD es un conector y los conectores que tienen dos articulaciones se llaman Tirante. biela. Bien. Biela. Esto es un conector, es algo que conecta el punto punto B con el punto D. Y esto es un elemento que está ahí, que está conectando. No tiene solicitaciones. Si aquí hubiera una fuerza, ya eso deja de conectar y llega a hacer que participa de toda la historia de la estructura. Aquí está conectando una parte superior con una parte inferior. Entonces, coloco bueno, obviamente en A hay un doble, en F, ¿qué es lo que hay? Un cilindro que está apoyando, por lo tanto un simple, y en E tengo nuevamente un doble. Y ahí puedo decir, tengo uno de 2 grados en A, uno de 2 grados en E y uno de 1 grado en F. Entonces, coloco mis componentes porque sé que por ahí voy a tener fuerzas que pasan como reacciones. En el caso de F, conozco la dirección. En el caso de A y de E, no conozco, pero sí sé que pasan por el punto A y por el punto E. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora yo? Pues lo que voy a hacer es desconectarlas. Para desconectar, corto la biela y pongo en manifiesto sus fuerzas. Y supongo
Si yo en un lugar pongo hacia un lado, en el otro lo tengo que poner en sentido opuesto, por una cuestión de acción y reacción, ya habíamos dicho. Cuando se junten las dos, esas dos fuerzas se anulan porque están en equilibrio. ¿Estaba el sistema en equilibrio? Sí. Entonces debo colocar un sistema en equilibrio. ¿Se acuerdan la primera vez que decía, bueno, yo coloco un sistema en equilibrio? Aquí estoy poniendo estas dos fuerzas, es como colocarle un sistema en equilibrio. Y lo que he hecho es cortarla y poner en manifiesto la fuerza que está realizando la biela, que no sé si será así o en sentido contrario. Como las fuerzas están saliendo de los nudos, ¿qué estoy suponiendo ahí? Que trabajan a tracción. Exactamente. Si las fuerzas estarían llegando a los nudos, estoy suponiendo que la biela está trabajando con presión. Bien, yo ahora separo los sistemas. Hago la dirección de 250, voy a trabajar con la parte inferior. ¿Por qué trabajo con la parte inferior? Porque con la parte superior podría empezar a trabajar. No, porque no tengo datos. No tengo datos de ninguno. En cambio, abajo tengo el dato de 250. ¿Y cuántas fuerzas tengo en la estructura de abajo? 2, 3. 3. El dato de 250, la dirección de la biela y el punto de paso de A. Entonces, las dos direcciones que conozco las voy a intersectar y voy a hacer que A pase por ahí. ¿De acuerdo? Si yo lo hago geométricamente a eso, puedo sacar la solución gráfica. Pero no voy a ir ahí. Voy a agarrar, voy a poner las componentes y voy a trabajar en forma analítica. Entonces le voy a llamar parte 1 y parte 2. A la parte inferior 1 y la parte superior 2. Resuelvo en 1. ¿Qué puedo hacer? Analíticamente hablando. Una sumatoria de momento en A. Tomo sumatoria de momento en A. ¿Y quiénes participan? B de I y C. Bien. Entonces, haciendo la cuenta, me da B de I por 0,5 y 250 por 0,8, con lo cual me da B de I 400. Sumatoria de fuerzas en I me da AI positivo más B de I menos 250. Y eso me da que AI, fíjense que yo lo había supuesto hacia arriba, en realidad va hacia abajo. Por eso me da menos 150. Y es lógico, porque si la fuerza de 250 está tratando de hacer girar en sentido horario alrededor de B, la fuerza en A debería hacer también en el sentido S, para poder equilibrar. Aquí tenemos sentido horario y aquí tenemos antihorario. Como una balanza. Si hago sumatoria de fuerzas en X, obviamente AX va a ser B de X. La tangente de 60 me da la relación y me dice que B de X es 230 newtons. Ahora divido la pantalla y me voy a resolver en 2. En 2 lo que voy a hacer es los datos que tengo de 1 los llevo a 2. Pero en este caso, ¿cómo trabajan? Como acciones. En 1 lo tomé como unas reacciones que estaban equilibrando la fuerza 250. Ahora voy a hacer que este sistema que está apoyado en F y en E sean acciones de ese sistema. Por lo tanto, hago una sumatoria de fuerzas en E, sumatoria, perdón, de momentos en E. ¿Y quiénes participan? B de I y F.
Bien. P de I por 0,4 tiene que ser igual a F por 0,2. Lo cual me da F igual a 800. Si F da 800 y como tienen la misma medida, evidentemente cuando yo haga la otra sumatoria, me va a dar el mismo valor. Tanto B de I como E I, que están separadas, la misma distancia del punto F, se tienen que balancear, por lo tanto tienen que tener el mismo valor. Y F tiene que ser la suma de las dos. Entonces, EI me da 400, y si yo hago sumatorias, tengo los valores. Fíjense que B de I tiene el valor de 400 y EI tiene el valor de 400 y F tiene el valor de 800, que es la suma. ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda. Dime. La barra de... ¿puede volver? La barra de E, ¿no se lo puede tomar como un empotramiento? ¿O ¿De E? ¿Empotramiento de qué? ¿A dónde? y por un apoyo simple y un apoyo doble? No. Vos tenés, ¿me estás viendo? Tenés una barra y otra barra. Y lo que está haciendo esto es conectarla. Esto es barra y esto es barra. La que está en el medio, que está haciendo así, es conexión. No hay empotramiento. Te das cuenta que cuando yo la moví, se movía, giraba. El empotramiento no se puede mover nada. Sería como el puente ese que nos explicó la clase pasada y ver, no me acuerdo bien. No te escucho bien, no sé por qué tener tanto. Sería como el puente que nos explicó la clase pasada, el ver. No sé qué puente, tuvimos varios puentes. Vos me hablas de las vigas Gerber. Las vigas Gerber son conexiones. ¿Sería equivalente a esto o nada que ver? No, yo no te puedo entender, no sé, vas a tener que cambiar el micrófono. Pregunta que si sería equivalente a esto. Y en realidad, aquí vos tenés una conexión de estructuras. No es un puente, pero está conectada. Es como si fuera un puente. Por supuesto que lo podés usar como un puente. Podés ponerle una escalera ahí y hacer un puente. Esto es una estructura que es un símbolo. Yo no sé si esto funcionará como puente o no, pero puede ser. También se puede usar. Es decir, usted tiene que entender lo siguiente. Yo cuando me voy a la estructura original, vamos a ver si la puedo poner ahí. Yo acá puedo poner un camino, aquí puedo poner una escalera y aquí puedo poner un camino. ¿Se entiende? Yo voy a dibujar. Esto es algo. Acá pongo una pasarela y desde acá hasta acá la conecto con una serie de cosas y lo puedo... Y acá puedo poner otra cosa. Y yo lo modelé a esto así. ¿Se entiende? Y justo acá, no sé, tenía algo que está colgando. Y además, si tengo este tipo de cosas, puedo poner cargas acá. Y ya, por supuesto, el problema se va a complicar, pero nosotros estamos resolviendo estructuras simples para empezar a llegar a estructuras más complicadas. ¿Puedo hacer que un puente? Sí, pero necesita más cargas. Ahí te aclaré. Sí,
Sí, profe. Ustedes tienen que entender que nosotros vamos a ir analizando modelos que se van a ir complicando. No puedo empezar con un modelo complicado. ¿Me entiende? Bueno, perfecto. O sea, yo podría hacer esto como puente, pero necesito darle un poquito más de cosas. Pero puede ser, ¿por qué no? Hasta con escalera y todo. Bueno, acá tengo esta estructura. Esta estructura, no quiero avanzar mucho porque la cosa se va a empezar a poner más complicada y necesito que ustedes practiquen un poco más. Se dan cuenta que aquí hay una caja, un box, que un bloque que pesa, que tiene una masa de 100 kilos, no tiene el vector arriba, es mantenido en equilibrio por medio de un sistema de polea y cable continuo mostrado en la figura. Tiene un sistema ahí que lo pueden ver. Si el cable está unido a un pasador situado en B, un pasador situado en B significa un tornillo. Tornillo en B. Calcule las fuerzas que este pasador ejerce sobre cada uno de sus miembros conectores. Bien. Acá ya estamos viendo algo como foto. Y yo necesito que ustedes me digan qué es lo que ven. Porque esto es el mundo real. Le sacó una foto. Ahora yo necesito calcularlo. Puede ser dos bielas. ¿A dónde ve las bielas? Ya, porque veo el CB, ya se están conectando, digamos, y el AB también está conectando, digamos. Muy bien. Perfecto. O sea que ves esto. ¿Alguien me hace un comentario? ¿Ven eso? Ah, sí. Es el modelo. Esta es la foto. Entonces, si eso es lo que vemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo empiezo a calcular esto? Profe, Sí. ¿usted puede explicar un poco más detallado por qué una biela CB? Porque no le llego a entender eso. Bien. ¿Qué está haciendo ese elemento que tiene en forma de ángulo entre el punto C y el punto B? Sostiene la polea. Lo está conectando, solo que está cuadrado. Yo podría haber puesto algo de recto acá. Entre C y B, en lugar de tener la forma así, lo hubiera puesto directamente recto. Esto es una biela en ángulo. Y entonces, ¿por qué no tiene solicitaciones para que sea biela? Porque es así en ángulo o en diagonal, yo creo que si aguanta, o sea, yo estoy equivocado, pero quiero saber por qué. Si aguanta el peso de la polea. ¿Y por qué no lo va a aguantar si es un cuerpo que tiene infinitamente rígido? No le interesa, pone un barco ahí abajo. Lo ponemos al Titanic y lo tiene que levantar. Profesor, creo que él pregunta que por qué no tiene ninguna solicitud la biela si es que la tiene en B. Eso es lo que él no entiende. La biela tiene, lo que hace la biela es conectar el punto B con el C y lo que está, las fuerzas están en B y C, evidentemente, como lo hacía la biela anterior. No es, la biela es porque en su cuerpo no tiene otra solicitación más que los puntos B y C, por ahí están pasando la fuerza. Si yo tuviera aquí, voy a dibujar algo. Una cosa que cuelga acá,
¿Sería biela esto? No. No. Entonces, ¿qué sería? Puesto hasta igual, ¿no? Al mismo sistema. Ahora vamos a hacer una cosa. Viene un tipo y colga una maceta acá. Y yo puedo calcular esto. Sí, pero ya no sería una biela, porque tiene una solicitud. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bueno, agarrar, sacarla a la maceta. Primero lo borra. Perdón. Y aquí tengo mi diseño, y entonces en mi diseño yo tengo que agarrar y poner la solicitación que está haciendo la maceta, que le voy a poner P. ¿Y esto en qué se convierte ahora? Una barra. Y entonces, recién era un sistema que estaba sustentado, ¿por qué? Porque recién hemos dicho, CB, o sea, estamos sin la fuerza P esa de la maceta. Tenemos dos bielas, B, C y AB. ¿Qué es eso? Un arco triarticulado puede ser. Un arco triarticulado tiene solicitación en ambos lados, en las dos barras. Aquí son dos bielas. Sí, hay tres articulaciones, pero son dos bielas. Estamos diciendo que no está P, ¿no? Ni BC tiene solicitación, ni AB. Entonces, lo único que está haciendo las dos bielas es formar, ¿se acuerdan? O yo decía, vamos a poner dos bielas. ¿Entienden ese dibujo? Sí. Sí. Entonces bueno, no soy tan bueno con el mouse. El punto que está aquí es el punto B. Esto lo vamos a llamar A y esto lo vamos a llamar C, que es lo mismo que tengo acá. Recuerden que no estoy poniendo P. Entonces yo sobre el punto B tengo una serie de solicitaciones. Se dan cuenta que yo tengo una cosa aquí, una polea y otras cosas. Lo estoy dando vuelta al dibujo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo acá es poner un punto fijo en B. Esa es la estructura. Hay un punto acá que es como si fuera que tengo un apoyo doble. Pero no necesito hacerme problema. Porque el apoyo doble ese lo simplifico con dos direcciones. La dirección de la biela BC y la dirección de la biela AB. Por eso esta materia es complicada si no la siguen. ¿Se entiende, no? Al ponerle ya una fuerza a la que era biela BC, le pongo P, ¿en qué se transforma esa estructura? Al tener P ya. Con todo, con la polea, con el motor, con todo eso ahí. ¿En qué se transforma? Ahora tiene P. Antes era un punto fijo en B. Dos bielas que mantenían a B como punto fijo. Ahora tiene P. ¿En qué se transforma la estructura? Simplemente apoyado. Exactamente. Ahora tengo un punto doble en C y una biela AB. Y voy a trabajarla así. Nada más que tengo polea, tengo fuerza, un montón de cosas que tengo que calcular, pero la estructura es esa. Cuando le saco esto, ¿en qué se transforma? En un punto fijo en B. ¿Está claro? Sí. Bien. Si no hay más preguntas, sigamos. Se está poniendo lindo ya. Entonces, volamos al modelo, tenemos eso, cortamos los cables, porque necesito poner las fuerzas en manifiesto. Y entonces ya tengo la caja
con 981 newton, porque tenía 100 kilos masa, y esos 900 se van a distribuir en dos partes, que son las dos puntas de la polea, 490,5 y 490,5. Las dos bielas, se dan cuenta que las dos fuerzas esas van a un punto, que el punto B, el punto fijo. La biela esta tiene la escuadría 3, 4, 5. Eso me está dando a mí datos sobre su geometría. Separo la polea. Al cortarla la polea aquí, tengo esta tensión que va por acá, 490, voy dando la vuelta al cable, voy a tener 490 del otro lado. Pero al sacar la polea, el punto donde está agarrada la polea, ¿qué es? Una articulación. Por lo tanto, el punto B de la polea va a tener ¿cuántas incógnitas? 2. 2. Y la supongo así, la cual están bastante bien supuestas, porque la fuerza que está inclinada a 45 va a tirar hacia la izquierda y la que yo puse va a tirar hacia la derecha. Entonces, está bastante bien. Y el perno en sí recibe todas esas fuerzas, que viene a ser el nudo B. El nudo B va a recibir, y voy por orden y vayan siguiendo. La BX está acá. La BI está acá. Fíjense que arriba va hacia arriba y aquí va hacia abajo. La BX va hacia la derecha aquí, va hacia la izquierda en el nudo. La fuerza esta, que está acá. La fuerza esta, que está acá. Y la fuerza esta, que está acá. ¿Han entendido esto? Yo no, profe, yo me perdí. ¿Por qué van en sentido contrario? Dios mío, acción y reacción. Ah, cierto. Si yo no lo pongo encima, se van a sumar las dos y se va a ir corriendo el punto. O sea, está acelerado. Tengo que contrarrestar. Si en mi mano aquí pongo una fuerza, tiene que ir hacia allá. Y si pongo en esta, tiene que ir hacia acá. Cuando la junto, se anula. ¿Está claro ya? Sí, díganme. Sí, una consulta. La relación 3, 4, 5 es porque es 6 y 8 acá. No interesa, eso es geometría. Puede estar 4, 5, 10, 8, 40, es lo de menos. 3, 4, 5 es porque sí. Es la geometría del sistema. Sí, sería porque esto es 6 y lo otro 8. Sí. Eso te va a dar o sea, 3, 4, 5, a veces lo ponemos así o lo ponemos directamente con los números, que son las cotas. Pero ¿qué me dice mi 3, 4, 5? Me está dando las tangentes, que ya lo vas a ver más adelante. Ahora ya vas a ver cómo se saca eso. De todas maneras, yo a veces no doy estos números 0,6 y 0,8, sino doy esto. Y también se encuentra mucho en planos, así que se tienen que acostumbrar a usarlo. Bien, ¿cómo se fueron las fuerzas acomodando? ¿Quedó claro? Bueno, ese es el nudo B, y obviamente los dos círculos, esos que están viendo, más bien elipse, no círculo, son los puntos estos que están acá. Vamos a volver a hacer una redondelita aquí. Es esta parte de la cuerda. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo tengo eso así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente empezar a operar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Empiezo por la polea. Tengo los datos. Voy a sacar, de acuerdo a los ejes, el valor de
las fuerzas horizontales y verticales, por lo tanto pongo las componentes de la cuerda, y eso me está dando a mí por coseno y por seno, me van a dar directamente las componentes. Y Bx es, como son dos fuerzas horizontales, Bx tiene que ser igual a la componente en X de los 490. Por lo tanto, me da que Bx me da 346,8. Viene a ser esta componente. Y si hago BI ya tengo la componente hacia abajo más la otra componente, va a ser igual a BI. BI menos una menos la otra, porque esta va hacia abajo, menos más BI menos esto, igual a 0. Si yo hago la cuenta, saco el valor de BI. Eso lo puedo llevar, bueno, ahí tenés por qué es 4 y 5, 3, 4, 5, entonces yo puedo sacar directamente los valores del seno y del coseno, que son los valores de las cotas. Bien, entonces ahora pongo las componentes de la fuerza FCB donde, de acuerdo a los senos y cosenos, la FCB vertical es 0,8 cb y la FCB horizontal es 0,6. Y yo hago sumatoria de fuerzas en I, ¿a quién tengo acá? Tengo BI 0,8 cb, FCB y tengo la carga, esta que está aquí, que era la parte de la cuerda. Entonces, si sumo todo con sus signos, 0,8 FCB positivo, menos BI negativo y menos 490,5 negativo, tienen que ser igual a 0. Hago la cuenta y me da que la fuerza de la biela es 1660. Como hay una componente ahí, en X, lo que voy a hacer es sumar la componente 0,6 de FCB, que es negativa porque va hacia la izquierda, más FAB y menos BX, igual a 0. Si yo hago la cuenta, me queda el valor de la fuerza FAB. Y aquí tengo el resultado completo. Yo puedo seguir con otro problema más complicado, pero voy a parar la clase aquí y quiero ver si tienen dudas. Me vuelvo a poner eso porque no quiero llenarle la cabeza con más cosas. ¿Alguna duda? Estamos con 63 asistentes, así que muy probablemente, yo el viernes no voy a dar clase, va a pasar ya otro profesor, ya les comunicará quién. Yo voy a dejar que más o menos se vayan equilibrando los prácticos con las clases para poder retomar. Pero creo que voy a volver al Meet, porque este me da por ahí medio problemas para conectarme, no sé por qué, pero Teams. Así que, pero se lo voy a decir por mail. Y si no, seguiremos con el Teams, porque hay 63 asistentes, no tiene sentido que usemos un software para 300. El otro es más fácil. Bien, ¿tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Si no tienen duda, damos por concluida la clase de hoy. Yo me quedo un ratito. ¿Quieren hacer preguntas sobre quieren que volvamos a algunas diapositivas anteriores? ¿Profe? Sí. Perdón, aquí donde está calculando BI, ahí me perdí, digamos, no sé por qué tomo en cuenta esta sumatoria de ahí en 0, igual a 0, digamos. Y después lo vuelve a plantear, digamos, no, ahí me perdí, digamos.
Y bueno, ¿BI dónde? ¿Aquí en la polea? Claro, o sea, eran los dos, o sea, el FDI 0, perdón, la sumatoria de fuerza de Ni es igual a 0, es el caso de la polea únicamente, y después abajo ya para el nudo, digamos. Y a ver, veamos. Acá vos tenés esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza. Cada una con su signo. Esta va para abajo, negativo. BI va positivo y 490 va negativo. Y está aquí. BI positivo, 490,5 por coseno, por seno, lo mismo, porque es el mismo ángulo, por eso lo puse igual. Exactamente lo mismo. Puedo decir que 45 aquí y 45 aquí. Aparte el seno y coseno son iguales. Bueno, aquí tenemos 490 por 45, que viene a ser la roja, y 490 con 5, que viene a ser esta completa. Entonces vos sumas todas con su signo y te da BI. Ahora, BI, que está acá como reacción, fíjense que esta es la reacción del perno sobre la polea, pero acá es la acción de la polea sobre el perno. Entonces, acá, cuando sumo las fuerzas en I, tengo 0,8 FB, esto que está acá, menos BI, que está abajo, y menos 490, que está acá. No tengo más nada. Igual a 0, hago la cuenta y listo. Claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, concluimos la clase. El viernes tienen, creo que el doctor Dana no va a estar dictando, así que pueden ir directamente a la... No sé qué es lo que hará el otro profesor el día viernes. Así que, bueno, nos estaremos encontrando pronto. Ok, perfecto. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Voy a cerrar la Adiós. sala. Que tengan Nos vemos, profe, gracias. hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego.